Muy bien, maestro, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. También con algo de frío. Sí, No es mi apenas, clima. ¿verdad? Sí, no es mi clima favorito, así que es terrible. De hecho, estaba viendo aquí en el chat los buenos días de ustedes. Y luego estaba viendo un monito que dejó aquí Lucero, un monito, una ruedita azul, y dije, ¿qué es eso? Y luego ya me di cuenta que era una carita que se estaba congelando, ¿verdad? Y luego le piqué al monito ese, a la carita, y luego cuando está temblando y le picas como que eh, abre la boca y expulsa el vaho corporal, está raro esa carita. Ah, no. Sí, si quieren píquenle y van a ver a lo que me refiero. Pero bueno, el caso es que... ¿André? Bueno, Sí, el caso es... sí, ¿Sí? sí, sí, Bueno, nos podríamos llevar ahí toda la mañana, pero creo que no es el caso. Eh, y sobre todo porque el lunes pues va a ser más frío que hoy, así que eh, vamos a tener que adaptarnos. Yo creo que muchos todavía están en su cama cobijados, ¿no? Este, pero bueno, aprovechen la situación. Muy bien. Vamos a pasar a lo que nos atiende hoy. Vamos a retomar algunos de los temas que habíamos ya revisado con anterioridad. Eh, y habíamos entrado ya con los colonizadores europeos. Vimos, insisto, todavía a muy grandes rasgos, cu- cuál es la movilización hacia América. Vimos casos muy específicos, pero insisto que no representan o que no nos dan cuenta de todo lo ocurrido en la costa atlántica norteamericana, pero que sí nos pueden generar alguna referencia al respecto. Ya habíamos leído a Erika Pani y nos decía cuál era la situación un poco de los británicos cuando llegan a estas colonias, el establecimiento de diferentes poblaciones que, como ustedes ya informaron, pues algunas no sobrevivieron. Esta intención de atraer a la gente europea para venir al continente, bueno, ya también revisamos un poco que pues les daban gato por liebre, en el sentido de que pues sí te llevo, no pagas, pero trabajas para mí de forma obligada durante algunos años, ¿no? Entonces, ese era un poco la estrategia que les decía que se utilizó hasta antes de que la administración británica, a mediados del siglo XVIII, entrara de lleno. Les decía que la compañía, las diferentes compañías privadas comerciales en Gran Bretaña eran las que organizaron estas travesías hacia el continente, poniendo como condición el trabajo forzoso, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a ver qué ocurre con los franceses. Yo también les anticipaba que el modelo francés de colonización va a ser muy diferente al británico, y que de hecho también lo vamos a ver en África junto con otros modelos, pero aquí vamos a ver cuál era la intención o las circunstancias en las cuales los franceses se embarcan hacia América y cómo establecen y desarrollan el llamado Nuevo Canadá, el Nuevo Francia, perdón, que a la postre sería conocido como Canadá. ¿Sí? A ver, Andrea tiene la mano levantada, dígame. Ah, es que creí que ya teníamos que empezar a dar opiniones. Por Sí, eso dije, adelante. uy, yo primero. Muy bien, usted primero, le escuchamos. Sobre por qué los franceses decidieron embarcarse y llegar a lo que sería Canadá después. Fue porque el rey de Francia, que creo que era Francisco I, él quería pues hacer un hallazgo tipo como Hernán Cortés y encontrar mucho oro y todo eso, porque no quería quedarse como atrás, porque España y no me acuerdo qué otro país estaban como que destacando siempre en descubrimientos y enriqueciéndose, y fue como que el señor dijo, yo no quiero quedarme ahí atrás. Entonces les pidió que fueran para más al norte
Y pues la verdad se decepcionó bastante porque no encontró el oro que buscaba, encontró cuarzo, creo, y oro para tontos, me parece que decía la lectura, que no estoy segura qué es eso, pero sonó gracioso. Y creo que ese es... Ah, y después se tuvo que acostumbrar a hacerse dinero con pieles, o sea, el comercio de pieles, porque no había oro. Es esto. Ok, muy bien. Sí, de hecho, no solo los franceses, sino muchos grupos de españoles, muchos grupos de ingleses les va a pasar exactamente lo mismo, sobre todo porque venían con la idea, primero, de las Indias orientales, ¿sí? Que iban a tener las mismas riquezas que tenía la India y otras regiones cercanas, y la segunda porque la segunda por estos relatos de los exploradores que mitificaron mucho el espacio y no solo digamos, los recursos naturales o el espacio, sino también a la propia gente. No sé si les ha tocado ver eh, imágenes de escritos como del principios del siglo, perdón, finales del siglo XV, ¿sí? Que dibujan a la gente o se imaginan a la gente como si tuviera el rostro en el abdomen, ¿sí? O personas con un pie gigante, con un solo pie y este pie es gigante, cosas similares. De hecho, cuando vimos el mapa de África, una de las cosas que vimos fue el monóculo, es decir, el cíclope, personas de un solo ojo, cosa que eh, pues realmente no es viable. El caso es que definitivamente los franceses se vieron muy decepcionados, como dice su compañera. A, déjenme un momento aquí, ¿sí? Como dice su compañera, miren, aquí nos muestra Emerson una comparativa. Del lado izquierdo es el oro y del lado derecho es la pirita, sí. Se parecen mucho, pero bueno, no. Bueno, realmente no, ahora que le pongo atención, no se parecen gran cosa. A lo mejor, pues, por la emoción o algo, ahí es donde pudo haber la confusión. Bueno, el caso es que a final de cuentas sí no logran la explotación. Además, no hay que olvidar, no hay que dejar de lado que Europa estaba transitando hacia un tipo de sistema de acumulación de metales, ¿sí? El llamado mercantilismo. Entonces estaban dejando de lado esta idea medieval de los espacios reducidos y de la apropiación de riquezas a manos de unos señores, sino que lentamente se estaban conformando estos grandes reinos, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge la idea del mercantilismo, que es la apropiación de metales, la acumulación de metales, que en teoría era lo que generaba riqueza en la nación. Después van a llegar otros, los franceses en el siglo XVII, Richelieu y compañía, que van a decir, no, lo que genera riqueza es la tierra, y pasamos a la fisiocracia. Pero luego llegan los británicos en el siglo XVIII y dicen, no, lo que genera riqueza es el trabajo, ¿sí? Pero bueno, el caso es que sí, los franceses se van a ver ahí reducidos a otras actividades. Gracias, Andrea. Después levantó la mano Fátima, luego Arnoldo, después David. La escuchamos, Fátima. Bueno, sí, son varias cositas, pero bueno, en cuanto a lo del oro para tontos, lo que pasa es que los cuarzos, es que he investigado mucho de los cuarzos, y creyeron que era eso porque no nada más estaba la pirita, o sea, lo que más encontró en Canadá fue la pirita, que, o sea, su color, o sea, si está en cierta parte, puede ser que asemeje al oro, pero nada más estaba eso, estaba también la molita y sobre todo también la amatista, porque también no decía que era más oro, sino que también ellos creían que era como que diamantes, pero lo que pasa es que la amatista, frente a, hasta tantos grados de temperatura empieza a cambiar de color, entonces asemeja, yo creo que ellos creían de que, no, pues es que sí es oro, sí es diamante, pero pues no, se llevaba la desilusión. Y en cuanto al otro, iba a hablar sobre lo de las órdenes religiosas, que primero empezaron con los hermanos recoletos, que pues ellos tenían como una función de que, bueno, vamos a hacer sobre todo al pueblo hurón, que era donde se estaban asentando con lo de, o sea, que se encuentran ahorita en Quebec, o sea, como estaban muy enfocados en ellos, pero cuando se van los ingleses y
que eran los franceses en 1633. Es muy poco lo que tienen, por lo cual pues deciden irse y como tal los hermanos Recoletos no obtienen ese gran éxito, por lo cual cuando deciden regresar los franceses, traen con ellos a los jesuitas, que, o sea, se ha visto a lo largo de la historia que los jesuitas han tenido un éxito a la hora de, ¿cómo se llama? De hacer cristiano a la gente. Evangelizar. Entonces, evangelizar a la gente, perdón. Entonces es algo sumamente interesante porque ahí mismo decía de que separaban a los hurones, que, o sea, de cristiano y no cristiano. Y de hecho, de los hurones también me llamó mucho la atención por el nombre de su origen, porque decía que, o sea, como tal el nombre de hurón, o sea, es más por las pieles de animales que ellos comerciaban, pero que, de hecho, en una versión francesa, viene del, creo que es la palabra ure, que es un término así, por así decirlo, despectivo, para referirse a la tribu como salvajes o villanos. Y también de recoletos, que lo toman de Recoleta, algo así, que es de la Reforma y es de los calvinistas, o sea, entonces era algo muy interesante lo que hablaba de la lectura. Y aparte investigué un poquito más de eso. ¿Profundizó en algo en particular, Fátima? O sea, aparte de lo que mencionó. Nada más investigué eso de las órdenes, pero muy encimita, sí me quedé con ganas de estar investigando más, pero yo creo que sí investigaré más acerca de las órdenes. Sí, es un tema que me llama mucho la atención. Excelente, sí, ahorita podemos hablar más de eso, porque definitivamente a veces dejamos de lado el hecho de los grupos evangelizadores, sobre todo porque los remitimos más o los vinculamos más con los grupos españoles, colonizadores y conquistadores del siglo XVI, ¿no? Pero vamos a ver que también los franceses van a intentar hacer lo suyo en Norteamérica, ¿no? ¿Algo más, Fátima? No, Pepe, por mi parte es todo. Perfecto, muchas gracias, completo su comentario. Ok, entonces sí, como les anticipaba, en algún momento les decía también que Francia se convirtió en el modelo a seguir para el catolicismo, no vamos a decirlo radical, más bien tradicional, porque tampoco llegaron a esos extremos, como los españoles a lo mejor, pero sí, precisamente por eso me parece que Francia se convirtió en el modelo a seguir para cristianizar desde el punto de vista católico diferentes naciones, y también les decía que se convirtió en la hija predilecta de Roma, fue el nombre que le dio, que les asignó el Papa en ese periodo, ¿no? Entonces, por eso las órdenes religiosas o llamadas mendicantes también van a ser parte fundamental de este proceso, ¿sí? Bien, seguía Arnoldo, lo escuchamos. Bueno, incluso el plan de Francia era eventualmente convertir a todos los indígenas de la zona en ciudadanos franceses y católicos. Así que esto de las órdenes tenía mucha importancia para su objetivo de básicamente volver a Francia 2, una muy literal Francia 2, donde todos los que estuviesen ahí fuesen considerados también como franceses y que también tuviesen las mismas creencias y religiones. Aquí algo curioso a analizar también es cómo va a impactar la vida de los nativos la llegada de los europeos, porque su sistema, por así decirlo, material, su concepción material digamos, del mundo va a cambiar una vez que lleguen los españoles, digo, no, los franceses, porque ahora van a tener nuevos materiales que antes no había y por los que van a intentar intercambiarlos a través de pieles. Así que podría decirse que esto va a representar un cambio en su forma de ver la riqueza o las relaciones con otras, digamos, agrupaciones humanas, al ya tener una forma de hacer comercio, digamos, a mayor escala, mediante las pieles y los diferentes, pues, materiales que tenían los europeos. Sí, en ese sentido, de hecho, va a ser muy ambigua la relación entre los colonizadores, bueno, mejor dicho, los grupos religiosos respecto a los indígenas. Como ya mencionábamos la clase anterior, los puritanos ingleses se van a mantener lo más al margen posible respecto a los grupos indígenas. De hecho, los Apalaches y todas estas cordilleras y estos sistemas montañosos
van a servir no solo como frontera física con los indígenas, con los amerindios, sino también como una frontera sociocultural. ¿Sí? Entonces, grupos bastante conservadores, estos grupos puritanos ingleses, van a ser la primera situación, ¿no? de repeler lo más posible a los amerindios. Y luego tenemos a grupos como los franceses que pues van a tratar de hacer el intento de evangelizar a la población amerindia de la zona, más al norte de Nueva York, pero van a fracasar en la mayoría de los casos, ¿sí? Anticipaba su compañera, sí, definitivamente los jesuitas van a ser el grupo más exitoso en esta campaña, pero aún así se van a quedar muy cortos en lo que se refiere a tratar de integrar a la comunidad. Entonces, si se fijan, ahí vemos la primera diferencia. Mientras los ingleses trataban de conservar lo más posible su esencia cultural, ¿sí? Los franceses van a tratar de convencer e integrar a los amerindios a la cultura europea católica particularmente. Entonces, en parte por eso también se va a ocasionar varios conflictos entre Francia e Inglaterra, más que por razones religiosas, por razones de control del territorio ocupado, ¿sí? Por esta competencia que van a tener, aunque, insisto, a primera vista tiene estos tintes religiosos que podríamos llamarlo hasta cierto punto que fue la causa, no fue el determinante, más bien era el control de la tierra y de los recursos, obviamente, ¿sí? Entonces se iba ahí muy relacionado con eso. Y luego recordé este libro, ¿sí? Que se llama La Conquista Espiritual de México. No he encontrado o nunca he sabido, ¿sí? De un texto que hable sobre Estados Unidos o el norte de Norteamérica, ¿sí? Entonces por eso no se los puedo compartir, porque no he sabido de ninguno, pero les comparto este otro, que es el de, bueno, a ver, este no es. La Conquista Espiritual de México, que detalla muy bien lo de este procedimiento que se llevó en América. Ahí si les interesa, bueno, ahí tienen la posibilidad de revisarlo. La Conquista Espiritual de México, que nos habla que la conquista no solo fue material ni a través de la guerra, sino a través de estos procesos de tratar de convencer a la gente de convertirse, ¿no? Y algo similar pues ocurre con los franceses en América del Norte. Además, no hay que dejar de lado el hecho de que todos estos grupos europeos pensaban que los indígenas no tenían alma o habían olvidado las enseñanzas originales, digamos. Por eso estaban tan empeñados en convertirlos y hacerlos cristianos nuevos, ¿sí? Los trataban como niños, y ese sistema paternalista que seguro, bueno, ya habrán revisado en las clases de Historia de México. Muy bien, a David Alonso, lo escuchamos. Sí, primero que nada, como quería mencionar que yo creo o considero que Canadá es un país al que se le da mucho por sentado, no se le estudia mucho. Generalmente se piensa, Canadá y ya. Entonces no abordamos mucho su historia, y el hecho de que lo estemos abordando pues es bastante interesante. También mi comentario principal va al sentido de que, como en Estados Unidos vemos, y lo hemos visto, que muchos de los asentamientos principales están a lo largo de grandes ríos. El río que va a tener mucha importancia en la historia de Canadá va a ser el río San Lorenzo. Ahí tenemos los asentamientos, incluso los asentamientos más grandes de Canadá en la actualidad. Está Montreal, está Quebec, está la capital, está Ottawa, y donde el origen del río, que es el lago Ontario, pues tenemos a Toronto. Y pues es importante, yo creo que mencionar eso. Es muy importante tanto en aquel entonces como ahorita en Canadá. Uno puede ir a Canadá y ver la importancia del río San Lorenzo. Otro punto que también quería mencionar es que para mí, o lo que yo leí, se le da mucha importancia a personajes como en la lectura, se le da mucha importancia a personajes como lo son Richelieu, o como son Samuel de Champlain, o como son se me fue el nombre del que llegó con las compañías de la India. Es Jacques Cartier.
Jacques Cartier, Ana, sí, gracias, Jacques Cartier. Y no se le da mucha importancia como a François de Laval, que fue el que llevó a la Iglesia Católica y realmente organizó y se convirtió en una potencia como arzobispo de Quebec. Y de hecho, la zona metropolitana, actualmente la zona metropolitana de Montreal, está formada por la ciudad de Montreal y la ciudad de Laval. Entonces, pues, ahí también podemos ver un poco de la influencia o de la importancia que para los canadienses tiene un personaje como François de Laval. Y un último punto que quería mencionar es que como vamos avanzando en la lectura, vemos cómo pasa de ser unos simples asentamientos a cómo llegan los ingleses y toman a Quebec, y al final vemos cómo realmente quien toma el control en gran parte de la provincia, de la Nueva Francia, es la Iglesia Católica, por parte de el arzobispo, en la lectura del arzobispo de Quebec, y pareciera ser como una teocracia controlada por la iglesia que sirve a los intereses de la corona en cierta parte. Entonces, esos eran los puntos más que nada que quería mencionar. Perfecto, David. Y qué bueno que inicie con estos elementos geográficos que, como he venido insistiendo desde la primera sesión, son fundamentales para entender el sentido de la historia que vemos, ¿no? No hay que dejar de lado, no hay que olvidar que para esa época, es decir, para finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, Europa estaba entre la reforma y la contrarreforma, ¿sí? Entonces, insisto, aunque también era por razones religiosas este conflicto o el surgimiento de esta rivalidad entre protestantes y católicos, también tiene una razón política, porque entonces ya no estás obedeciendo a la autoridad central, que sería el Papa, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Ahora vas a generar grupos alternos o espacios alternos de poder. Por eso es que a Francia, particularmente como hija predilecta del Vaticano o de Roma, le consideraba que era la principal labor que debería de realizar, ¿no? Llevar y expandir los dominios no solo del rey, sino también del papa. En tono similar lo va a hacer Inglaterra, pero con una lógica diferente, va a ser una lógica más comercial. Lo mismo va a tratar de hacer Alemania, pero el Sacro Imperio Romano Germánico, al interior de su territorio, ¿sí? Por lo menos 3/4 partes de los principados o de los ducados alemanes o germanos van a optar por el protestantismo y lo restante por el catolicismo, y eso es lo que va a derivar en una serie de conflictos que no van a permitir su unificación hasta el último cuarto del siglo XIX. Entonces es fundamental lo que menciona su compañero aquí, porque, insisto, Europa estaba casi convulsionándose por cuestiones religiosas y políticas, por quién iba a controlar a quién, ¿sí? Hasta antes de ese momento, todavía en la Edad Media, no se cuestionaba el hecho de que el Papa tuviera el poder absoluto en la tierra, pero del poder espiritual, ¿sí? Mientras que el poder de los hombres lo iba a tener el rey o el emperador. En este caso, el emperador. Entonces, nuevamente surge la disputa, sobre todo porque ahora hay que conquistar nuevos territorios o se están expandiendo y van a decir a quién le corresponde autorizar qué, ¿sí? Entonces también la excusa de la reforma y la contrarreforma van a ser utilizadas para tratar de expandir los dominios de los respectivos países europeos. Muy bien. Continúa Emerson y después José Ricardo. Sí, maestro, gracias. Lo que yo quería comentar era que pues, otro hecho que podemos como procesar de esta lectura y que pues, creo que también es muy relevante es como pues, todas las incidencias que hubo en cuanto a esta conquista, ¿no? O en cuanto al establecimiento de esta colonia. Porque, bueno, se mencionaba que fue un proceso como bastante accidentado por varias razones. O tal vez no tan exitoso como se dio, al menos en un principio, en colonias como la Nueva España en cuanto a la extracción de recursos, etcétera. Desde lo que comentaban hace rato los compañeros de, bueno, la escasez de minerales, que era lo que se buscaba principalmente, ¿no? Se menciona ahí en la lectura que, bueno, en este caso, así como la Nueva España tenía la plata, Norteamérica, Estados Unidos tenía el tabaco,
pues bueno, aquí en Canadá lo que había eran las pieles. Entonces, pues yo creo que eso nos da una idea de pues, como el tipo de recursos que había pues, en esta colonia, ¿no? Entonces, esto junto con problemas tales como pues, las intervenciones ahí de Inglaterra, Inglaterra tomando la colonia durante cierto periodo, eh, poco éxito en cuanto a la transportación de recursos hacia la corona en Francia, pues esos constituyeron pues varios factores que hicieron que esta colonia como que tuviera muchos problemas o implicara muchas dificultades. Entonces, otro aspecto aquí importante pues sería la intervención por parte de la corona pues para tratar de establecer un poco más de control sobre esta colonia y pues explotarla de una mejor manera. Entonces, precisamente ahorita lo que estamos viendo con el maestro Jacobo es, bueno, hemos estado repasando un poco el absolutismo precisamente con Luis XIV en Francia. Y bueno, creo que podemos ver aquí un ejemplo de cómo se reflejaron esas pues, nuevas políticas absolutistas en Francia dentro de la administración de la corona, perdón, de la colonia. Eh, por medio del establecimiento de una intendencia, por ejemplo, bueno, podemos ver que se pretendía que fuera la corona francesa la que administra de una mejor manera la colonia, pues para tener como una especie de mejor sistema fiscal. Entonces, yo creo que este es un aspecto importante que, bueno, también es un reflejo, al igual que como usted menciona, el reflejo de las políticas reformistas dentro de estos aspectos pues este también pues, constituye un otro aspecto que puede verse como una influencia de lo que estaba ocurriendo en Europa en aquel entonces, pero en este caso pues, en la colonia francesa. Efectivamente, Emerson. Vamos a ver aquí dos puntos para ir desmenuzando la información. Primero, que comentas acerca de lo del comercio. Definitivamente, si se dan cuenta, Perú y Nueva España van a dedicarse a la producción de la plata. Luego vamos a ver que en algunas de las colonias inglesas se van a dedicar sobre todo al tabaco y a la producción de algodón, que todavía no va a ser extensiva hasta mediados del siglo XVIII con la revolución industrial. ¿Sí? Y después veíamos el comercio de pieles ante el fracaso de la producción minera en Nueva Francia. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, la economía estaba basada en este sistema del comercio. De hecho, vamos a dedicar una unidad exclusivamente a la economía. No me quiero adelantar mucho, pero sí vemos cómo se van a dedicar más a la acumulación y el intercambio y no a la producción. ¿Sí? Precisamente por esta lógica que les anticipaba de estos gobiernos todavía absolutistas o que estaban entrando en la fase del absolutismo entre los siglos XVI y XVII, de la acumulación mercantilista de los metales y de los productos, que a la larga eso va a reportar ganancias. Y también estamos dejando, por ejemplo, a los holandeses, que no hemos hablado de ellos, pero que van a tener una presencia mínima pero importante durante el siglo XVII, una parte del siglo XVII, en Norteamérica, y también se van a constituir como una potencia muy, muy fuerte. El problema con ellos es que, o mejor dicho, la circunstancia con los holandeses es que después encontraron un mejor mercado en la zona de Noruega y en esas zonas para el transporte de diferentes mercancías, entonces viraron hacia aquel lado y descuidaron un poco América, además les quedaba más cerca. También llegó un momento a mediados del siglo XVII en que Holanda se convirtió en la máxima potencia naval del mundo, ¿sí? Y luego los ingleses vinieron a desplazar tanto a los holandeses como a los españoles. Entonces aquí viene una reconversión, digamos, del comercio internacional. En fin, entonces, economía basada en el comercio y en la acumulación. Y el segundo punto tiene que ver con la administración, que también ya le dedicaremos la siguiente unidad a la cuestión de la política y el gobierno. Pero es válido señalar en este punto que la administración inglesa legaba de autonomía a las colonias. Por eso es que cada colonia va a tener una administración diferente. Obviamente hay puntos en común, puesto que provienen de unas zonas similares, pero al final de cuentas van a tener la representación, o el gobierno se va a basar en la representación popular.
Mientras que en el caso francés, en Nueva Francia, van a depender directamente de la administración de la corona francesa, ¿sí? Entonces va a ocurrir algo similar a lo que ocurre en la Nueva España y en Perú, que se van a determinar de facto algunas regiones, bueno, ellos les denominan provincias, ¿sí? Y de ahí se van a distribuir, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya traían esa tendencia que luego van a llevar los Borbones a España, ¿sí? Los Borbones originarios de Francia van a traer este modelo hacia Nueva Francia, a lo que es Canadá, y van a aplicarlo, ¿no? Una administración centralizada, un poco decían ahí teocrática hasta cierto punto, y dirigida o respaldada o representada por el propio rey de Francia. A diferencia, insisto, de las colonias inglesas que van a ser más autónomas, dispersas y no van a tener una autoridad central. Muy bien, gracias, Emerson. Muy bien, José Ricardo, lo escuchamos. Gracias. Algo que la lectura no lo o sea, sí lo menciona, pero es algo que se tiene que razonar, supongo, es cómo Francia e Inglaterra, más en este caso Francia, a pesar de los fracasos o de no tener lo que tenían los españoles, que es lo principal, o sea, todo el oro y toda la plata, es el poder que ellos, es la necesidad que ellos tienen de abrir nuevo mercado y de mantener esa superioridad o demostrar esa superioridad, que es muy europeo colonial, porque Francia bien pudo haber dicho, ok, no tenemos nada aquí, solo tenemos unos nativos que nos dan pieles de repente y ya, o sea, 20 personas que están viviendo, que a lo mejor se van a hacer 300, creo que la lectura decía 300, bueno, 200, 300, pero ya. Siento que es más que nada esa necesidad de decir, ok, ellos tienen, yo también necesito tener, porque puede ser europeo, no puede ser que otro rey tenga más que yo, o que a lo mejor yo pueda encontrar algo. Y me parece muy interesante esto. Ya si bien lo de la iglesia católica y la religión sí tiene su punto importante, porque eran las que eran no administradoras, pero sí eran una voz relevante, pues yo me quedo más que nada con eso de perdón, se me fue la palabra, greed, ay, se me olvidó. Es algo de las intenciones europeas, digámoslo así, de querer demostrar poder constantemente. Lo mismo con Inglaterra, que simplemente con establecerse en Quebec porque podían y querían, y después se fueron, pero también es una demostración de poder, de que, ok, tú no estás aquí solo. Sí, claro, eso va a ser una constante y que en parte por eso van a existir tantos conflictos en Europa. Creo que ningún país ha sido tan conflictivo como lo ha sido Europa y la historia nos los demuestra, ¿sí? Y en parte por eso también la intención de crear la Unión Europea, este organismo supranacional para regular las actividades, ¿no? Precisamente para mediarlo, ¿sí? Para mediar estos asuntos, ¿sí? De lo que atañe a la economía y a la política regional. Entonces, a ver, ¿qué están aquí? Sí, la avaricia puede ser, pero tiene que ver con esto, lo que les comentaba hace un momento de quién va a dominar a quién. Primero fue una disputa interna o más grande entre los imperios políticos y el dominio del Vaticano, por ejemplo. Y después va a ser entre imperios, ¿sí? A ciencia cierta nunca sabremos la razón por la cual tiene que surgir esto, pero en parte se explica por toda esta herencia medieval de el rey elegido por Dios, ¿no? De que yo soy el verdadero representante de Dios en la tierra y no el rey de Francia, ¿sí? Entonces llegó a tal grado esta, podríamos decirlo, soberbia de los gobernantes, que incluso Inglaterra se sale de este pacto y crea su propia iglesia, y nada menos que el rey se va a convertir en el cabeza de la iglesia del Estado, ¿sí? Entonces, si entendemos esa lógica, vamos a entender las circunstancias que llevan a América, ¿sí? También a expandir este dominio. Acuérdense que llegó un punto en el que Felipe II se convirtió en el rey, el emperador,
bueno, formalmente era rey de un imperio, ¿sí?, en el que nunca se ponía el sol, ¿sí? Entonces, imagínate, también en Francia el rey Sol, Luis XIV. Entonces, esta pelea de egos y de dominios, pues es lo que va a derivar en una serie de conflictos, ¿sí?, a lo largo de varios siglos, no es reciente, ¿sí?, en lo que va a dominar el escenario europeo durante varios siglos, y es el apogeo también de los conflictos religiosos. Muy bien, gracias Emerson. Arnoldo, lo escuchamos. Sí, esto es un poco algo aparte, algo más sobre la Unión Europea que quería comentar. Y es que, por ejemplo, había escuchado de comentarios o así de gente que decía, no, ¿por qué Latinoamérica no se une como la Unión Europea? Porque estamos todos divididos. Y yo me quedo pensando, no es por nada, pero Europa ha estado la mayor parte de toda su historia en guerra entre ella misma. Y han requerido más de prácticamente 1000 años para poder unirse en una, digamos, unión política de todos los países más o menos pacífica. Latinoamérica como países no llevan existiendo ni siquiera 500 años. O sea, hay como que una especie, muchas veces como que intentando desprestigiarse a uno mismo, intenta hacer comparaciones que sinceramente no tienen nada que ver. Sí, efectivamente, las circunstancias latinoamericanas y las circunstancias europeas son totalmente diferentes. De hecho, cuando se logran las independencias latinoamericanas, recuerden que se crea la Gran Colombia, ¿sí? Que aglutina lo que es Colombia, me parece que Panamá, Ecuador, Venezuela, una parte de esta zona central, ¿no? Entonces se intentan generar la gran Colombia como un gran país, como una nación, pero al final de cuentas las tendencias regionales ya estaban muy marcadas. Al cabo de unos años fracasa este intento y se subdividen en países, en naciones independientes. Pero pues es que también hay que entender, ¿sí?, que nunca se había tenido una experiencia de ese tipo, ¿sí? Eran nuevos en esa situación, ¿no? Entonces, por eso, este intento de la Gran Colombia a principios del siglo XIX fracasa rotundamente. Algo similar ocurre en Centroamérica. Centroamérica originalmente iba a ser un solo país, pero igual las divisiones, las diferentes intenciones de líderes regionales se sobreponen y van a dominar ese escenario. Por eso es que... Como la Gran Colombia. Exactamente, entonces querían hacer algo similar y no se pudo, fracasó a final de cuentas por las diferencias regionales y los liderazgos ahí, los caudillos que podríamos llamar, ¿sí? Igualmente, autores como Leopoldo Sea, por ejemplo, ¿sí?, autores como Edmundo O'Gorman, autores como el mismo Octavio Paz, como Samuel Ramos, etcétera, han insistido en que no existe una filosofía latinoamericana, ¿sí?, que no hay puntos en común, no tenemos vínculos, ¿sí? Puede ser por varias razones, puede ser por la diversidad, puede ser por los traumas históricos, puede ser por lo que mencionaba, una especie de autosabotaje, ¿sí?, de las naciones latinoamericanas, y precisamente pues estamos en una especie de ambigüedad entre la amistad y la hermandad y la rivalidad, ¿no? Por eso es que existen tantos acuerdos económicos, por ejemplo, el pacto andino y el pacto americano y el pacto no sé qué, ¿sí?, y cada uno sigue su propia lógica. Por ejemplo, Perú está peleado con Bolivia, ¿sí?, y Chile le tiene rencor a Perú por robarle o hacerle guerra en la parte norte del país, ¿no?, por la guerra del guano y cuánta cosa, y del cobre, ¿sí? Entonces están estas rivalidades, y luego imagínate a Brasil ahí que no hablamos el mismo idioma, y luego tenemos al Caribe, etcétera. El caso y los argentinos con una alta población europea, lo mismo que Uruguay. Entonces esa fragmentación, en algún momento podría haber una integración interregional, puede ser, lo veo difícil, pero no es imposible, ¿sí? Dice su compañero, no veo aquí el nombre, no sé por qué no me aparece, creo que es José Ricardo, sí. También interfiere mucho las diferencias étnicas, tal como Yugoslavia, era una bomba de tiempo que hasta que se murió Tito, definitivamente. Por eso vamos a ver tanta fragmentación en los Balcanes, por ejemplo, tanta fragmentación en esa zona. Pero regresando a lo que nos atañe, a esta cuestión norteamericana,
vamos a ver que en parte también esta autonomía de la que van a gozar las colonias es lo que les va a permitir establecer estados o entidades un poco más concretas, más específicas, y eso no los eximió de problemas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la guerra civil, pero sí llevaron un sistema diferente. Hicieron de esta del pluribus unum, la diversidad hace uno, pero pues qué diversidad, ¿no? ¿De qué diversidad estamos hablando? Regularmente eran los europeos caucásicos, bueno, con alguna tendencia ahí cristiana, cualquiera que sea, protestante, bueno, siempre rechazo hacia los católicos. Entonces, de alguna manera, eso les va a permitir pervivir. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre la lectura de Breve Historia de Canadá? Sí, David, lo escuchamos. Sí, más que comentario, quería decir algo como algo curioso, que pues en Canadá ahorita hay una gran rivalidad entre los ingleses, los de origen inglés y los de origen francés, ¿no? Quebec, que se quería independizar. Entonces, mi único comentario iba a que a mí se me hizo curioso que los franceses o los de Quebec consideraran a Samuel de Champlain y a Jacques Cartier como los fundadores de Quebec. Y es algo muy curioso porque fueron los que llegaron, los franceses que llegaron, y eso muestra y es una comparación con México, como si fuera, o considero yo que el equivalente fuera que los mexicanos consideraran a Hernán Cortés como el fundador de México, lo cual no es así. Entonces es algo que se me hizo muy curioso a mí. ¿Usted considera que hay alguien más que tendría la denominación de fundador de México, si es que lo hay? Como fundador de México, pues es que es muy complejo. Yo considero que el fundador de México son muchas personas, no son únicamente una persona. Entonces, pues claro que Hernán Cortés contribuyó a la llegada de los españoles y el establecimiento español, pero también tenemos que ver el trasfondo de los mexicas, que fueron los que estuvieron ahí primero y fueron los que llegaron y donde se sentó Hernán Cortés. También vemos cómo podemos ver a los padres, los que llaman padres de la independencia, que fueron los que iniciaron el movimiento de independencia. Entonces, para mi visión, no es que sea una persona la fundadora, sino que es un conjunto de personas o incluso de sociedades que llevaron a la independencia. Ok, perfecto. Sí, además, México es un invento del siglo XIX, no es una noción del siglo XVI. También hay que considerar eso. Y México nada más era el Valle Central, ¿sí? La Nueva España. Ya después vamos a ver, particularmente el ayuntamiento de la Ciudad de México. ¿Sí? Luego ya vamos a ver una fragmentación ahí. De hecho, en ese tiempo, bueno, más adelante la Ciudad de México era parte del Estado de México, luego lo fragmentaron, ahí hubo una serie de conflictos, pero igualmente, por eso es que tenemos tantas historias ahí pendientes, como también la supuesta rivalidad que a veces me llama mucho la atención, de quién fundó Monterrey, ¿no? La primera fundación, la segunda fundación, la tercera fundación. Bueno, pues a final de cuentas, pues no hay acta de ninguno. O sea, el acta que tenemos es una reproducción más contemporánea, entonces tampoco eso nos consta, ¿no? Pero muchos puristas, muchas personas no profesionales de la historia se quedan con ese relato y está bien, no hay ningún problema. Pero sí la idea de Alberto del Canto y de Luis Carvajal y de la Cueva y Diego de Montemayor y compañía, y es parte de un discurso fundacional, ¿no? De parte de esta historia de bronce, de esta historia romántica, de decir que Diego de Montemayor llegó con 12 familias y estableció aquí la ciudad y que no sé qué. Bueno, está bien, no hay ningún problema, pero sí cada región de lo que después se convertiría en México, pues va a tener su propia versión de fundación, ¿no? Y por razones diferentes. Pero bueno, México es un invento del siglo XIX. Está este texto de Enrique Flores Cano, Historia de las Historias de la Nación Mexicana, que nos presenta estos relatos, ¿no? Bueno, siguiendo para no desviarnos tanto, dice Brenda Guadalupe, también me parecen muy relevantes los enfrentamientos y tensiones que llegaban a tener con los indígenas, como con la Confederación Iroquesa, que también demuestra la adaptabilidad
a las circunstancias que tenían al usar armas de fuego, que compraban a los ingleses para pelear contra los hurones y los franceses para controlar el tráfico de pieles del oeste. Sí, definitivamente esta idea de generar alianzas, pues no era nueva para los indígenas, pero sí lo va a ser nueva para los franceses y para los europeos en general, ¿sí? Porque no estaban acostumbrados a generar alianzas, como mencionaba su compañero anteriormente, sino a vivir en la rivalidad y dominar al otro. Entonces, para los indígenas también va a ser una experiencia nueva esta relación con los europeos y buscar también sobrevivir de alguna manera, ¿sí? Si ubicamos la región en la que se ubica Nueva Francia, ahorita les muestro un mapa, pues vamos a ver que las condiciones climáticas pues no eran las más propicias para el desarrollo y la supervivencia, ¿verdad? Bien, Brenda, no sé si quiere ampliar su comentario o hasta ahí queda. Pues mi comentario iba más que nada dirigido a las armas de fuego porque el semestre pasado hice una pequeña investigación sobre los comanches y también era algo que mencionaban mucho en los textos que leí y me parece sinceramente algo impresionante cómo pues usaban las cosas que los europeos inventaron o fabricaron más bien para usarlo en su contra y al final los terminó perjudicando. Pero también hay otra parte muy interesante que me llamó la atención, al igual que la compañera Fátima, sobre la importancia que tiene la iglesia en la colonia, porque, pues bueno, fueron los jesuitas los que se instauraron al final en la colonia, que tuvieron una relevancia, me parece, creo que bueno, no me acuerdo de cuánto tiempo, pero fueron muchos años, y ejercían la tarea de educar a las poblaciones, lo cual era muy importante y es algo que también hicieron en la Nueva España. Ok, más o menos se trata de un siglo, desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, que los ingleses derrotan a los franceses en la guerra franco-india. Bueno, sí, esta cuestión de las armas también, supongo que en México, que es colonial, me parece, revisaron a lo mejor este texto de los 7 mitos de la conquista, ¿no? Ahorita no me acuerdo el autor. En fin, el caso es que en este texto que aparece, que nos dice cómo las armas no fueron utilizadas de manera inmediata, sino que les tomó tiempo, pero esa adaptación viene por las propias circunstancias, como menciona su compañera, porque, insisto, van a los europeos a comenzar a desplazar a los indígenas hacia el oeste, y algunos pues no van a tener recursos para la supervivencia, entonces tienen que adaptarse, y como bien dice Brenda, pues van a utilizar las armas que eran en su contra, ahora lo van a utilizar a su favor, pero eso les va a servir solo durante un tiempo hasta que los ingleses se van a extender también a la zona de Nueva Francia. Muy bien, Brenda, gracias. Arnoldo, tiene la mano levantada. Sí, a mí me parece que esto es parte de lo que luego va a ser una especie de tendencia de los estadounidenses vendiéndole armas a distintos grupos, digamos, de porte debilitado, diversos grupos de gente que busca dañar a posibles enemigos suyos o a ese tipo de situaciones. Que aún de vez en cuando sigue saliendo ahí de que Estados Unidos, el gobierno, le vendió armas a tal grupo o ese tipo de cosas. No, y a la larga eso va a ser el pretexto de que le vendo armas a Irak y luego ayudo a Irán y compañía, creamos una guerra y a ver qué sacamos, ¿no? En parte tiene que ver con esa estrategia, ¿sí? Decir, no es posible que tengan armas nucleares fulano de tal, vamos a defender la libertad del mundo y a defender la libertad con las armas, ¿no? Entonces también es una tradición muy antigua el uso de las armas. De hecho, una de la tercera enmienda o la quinta enmienda, no me acuerdo, de la Constitución, establece el derecho a portar las armas, y eso surge en la época de la Revolución y sigue vigente. La segunda enmienda, gracias.
a portar las armas, y de hecho se llegó a extremos, por ejemplo, en Texas hace un par de años. No solo se permite portar armas, sino que ahora las puedes portar de forma visible, es decir, tú puedes puedes andar por la calle con un rifle colgado en la espalda, ¿sí? Entonces vemos que esta tradición del uso de las armas va a ser muy frecuente. Te digo que a la larga pues es lo que va a generar también varios problemas domésticos en Estados Unidos, con estos constantes tiroteos y cosas similares. En fin, gracias Arnoldo. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces seguimos con algunas, a ver, déjenme ver, es este, ¿sí? Con eso nos quedamos aquí y precisamente vamos a conectar esto, lo de las armas y lo del avance de la población europea con esta modificación poblacional de origen indígena en Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, como ya estuvimos revisando, las circunstancias derivaron en una reducción más que considerable, ¿sí?, de la población. Estamos hablando casi que un 90% de la población desaparece y, bueno, únicamente quedan reductos de esa población indígena. Bueno, ahora vamos a ver con algunas generalidades acerca de la colonización. Puse esta periodización por dos razones. La primera, porque las colonias van a empezar a sobrevivir o van a comenzar a aparecer después de 1580. Hasta antes de ese periodo van a haber algunos intentos, van a fracasar, van a regresarse a Europa, etc. Entonces no van a ser buenos... no van a dar resultados estos intentos de colonización. De hecho, hasta 1600, 1602 se establecen las primeras colonias formalmente, pero los intentos empiezan desde antes, ¿sí? Y luego hacia 1750, obviamente, ahí todavía va a haber colonias, pero las últimas que se fundan en la costa atlántica van a ser de ese periodo aproximadamente, y también va a coincidir porque en la siguiente década viene la derrota francesa, y la expansión británica va a completarse y va a tener otra dinámica. Entonces, más o menos vamos a hablar de este periodo entre 1580 y 1750. Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos revisado hasta el momento. Primero, las razones por las cuales se empezó a colonizar la costa atlántica y más allá, hacia el oeste, por parte de los europeos. Bueno, ya hablamos de las divergencias religiosas, este conflicto entre la reforma y la contrarreforma, estas tendencias muy conservadoras de puritanos y hugonotes que van a surgir en Inglaterra y en Francia respectivamente, pues van a ser acosados estos grupos religiosos minoritarios y se les autoriza la salida de sus respectivos países a probar suerte o a profesar su fe en otro lado. Ahí vemos esta esencia del gobierno absoluto, que únicamente una religión va a ser la permitida en los territorios, independientemente si es católico como Francia o si era protestante como Inglaterra. Entonces, no a la diversidad, entonces va a generar este conflicto y esta expulsión de población de Europa. La segunda tiene que ver con la pobreza. ¿Sí? Precisamente en esta lógica de acumulación, primero de metales y después de tierras, es decir, del mercantilismo a la fisiocracia, es que mucha gente va a quedar desposeída, ¿sí? Si antes trabajabas para un señor feudal, ¿sí?, pues la tierra no era tuya, pero al menos tenías una parcela, ¿sí? No era tuya, insisto, pero era para el consumo familiar. Entonces, por lo menos ahí te la llevabas, ¿no? Y únicamente pagabas el tributo y trabajabas ahí con la gente, con lo del señor feudal. Pero después, con esta expansión y crecimiento de los imperios y de las naciones, pues se va a conseguir de forma legal, por la vía legal, no justa, pero sí legal, de la posesión de la tierra por parte del rey. ¿Sí? Entonces, muchas personas van a quedar desamparadas. Y también con el aumento de las guerras, pues van a fracasar, digamos, en los intentos de sustento. Entonces la pobreza también era otra de las razones por las cuales europeos se van a aventurar a América
para tratar de conseguir recursos. Digo, también lo vimos ya con España en América acá del sur y del centro, ¿sí? Algo similar va a ocurrir en Francia y en Inglaterra. El otro punto que ya más o menos mencionábamos eran estas frecuentes guerras. Primero también por origen religioso, pero sobre todo por esta rivalidad política, esta ambición del dominio sobre el otro. Entonces mucha gente va a preferir salir de la nación a la que pertenece o del país al que pertenece y establecerse en otro lugar. Entonces las guerras intestinas europeas van a ser la constante, ¿sí? Y primero entre Francia e Inglaterra y compañía, ¿no? Pero también las guerras al interior de los propios países. Por ejemplo, en Inglaterra va a ser muy frecuente las guerras por la corona. No sé si se acuerdan, a lo mejor revisaron una historia medieval, la guerra de las rosas en Inglaterra, cómo una familia, la de York, trata de dominar a la otra casa, la otra familia, los Tudor, sí, para dominar y hacerse de la corona inglesa. Bueno, este tipo de conflictos se van a extender dentro de cada país a lo largo de estos siglos. Ya también hablábamos de la Revolución Inglesa, que dura prácticamente todo el siglo XVII, entre 1640 y 1688, pues también va a ocasionar, además el gobierno de Oliverio Cromwell, que va a ser muy, muy conservador al punto de ser autoritario. También mucha gente va a pretender salirse, gente no puritana, pero protestante, que va a salir de Inglaterra para establecerse en América. Finalmente, pues la disponibilidad de tierras. Si ya no hay espacio, si eres pobre y si te están persiguiendo, pues puedes comenzar de nuevo en otro lugar, ¿no? Entonces América era lo más viable. Incluso me atrevería a decir que digamos que es el primer sueño americano, ¿no? Salir de Europa y escapar de estas circunstancias y establecerse en el continente, en un continente nuevo, porque ya no tenía nada que perder, era población que no tenía nada que perder y al contrario tenía más que ganar. Otro aspecto de la colonización que ya más o menos hemos estado revisando es el contacto con culturas y especies nuevas, tanto entre los indígenas como para los europeos. Para los indígenas ya habíamos dicho que, la recepción de enfermedades, la utilización de las armas de fuego, desplazarse hacia otras partes cuando eran los ingleses, aliarse con los franceses, es decir, entrar en una nueva dinámica cultural y social. Eso va a ser la repercusión para los originarios, los habitantes originales. Y luego la adaptación al trigo, que ya también mencionábamos en algún momento, en contraposición del maíz. Pero también por parte de los europeos, ¿sí? Adaptarse al clima, a las circunstancias, a la producción de tabaco, ¿sí? Al comercio de las pieles de castor y de hurones y otras cosas. Bueno, todo esto también va a ser uno de los elementos fundamentales de la colonización en este periodo para ingleses, para franceses y los receptores, que en este caso van a ser los amerindios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces. Otro de las características de la colonización europea en Norteamérica va a ser esta ausencia de mestizaje, que también ya en algún momento comentamos. Precisamente los puritanos ingleses van a ser los más reacios a mezclarse racialmente con los indígenas e incluso con algunos otros grupos europeos, ¿sí? Entonces van a mantener esta zona en el noreste de Estados Unidos o de la costa atlántica. Van a tratar de mantenerse lo más puros, de ahí el nombre, posibles. No solo desde el punto de vista racial, sino también desde el punto de vista religioso y cultural. Otros lo van a hacer por otras razones y realmente van a convivir con los indígenas, no los van a expulsar, pero tampoco va a haber este mestizaje étnico que sí va a aparecer en Nueva España y en Perú y otras regiones, ¿sí?
porque la idea era trasladar lo más posible la tradición europea hacia el continente. Francia va a ocurrir algo similar, ¿sí? No va a haber mestizaje como tal, va a haber una separación o una diferenciación entre la población, pero eso sí van a tratar de convertir al catolicismo a los grupos indígenas sin mezclarse con ellos. Esa es una diferencia muy importante, muy marcada con los españoles. Los españoles hay que entender que ellos entendían al catolicismo o al cristianismo de una forma muy diferente, ¿sí? No solo porque ya habían tenido la experiencia de la expulsión de los musulmanes a finales del siglo XV y que se habían consolidado como el defensor del cristianismo, sino que su misión ahora era expandirlo. Esa era su justificación, no solo a través de convertir a los no cristianos, sino también dominar culturalmente. Entonces, Francia no va a seguir esa lógica, únicamente tratar de convencer a los indígenas de que estaban mal, en teoría, y luego convertirlos al cristianismo sin mezclarse con ellos. Entonces, esa es otra característica fundamental de esta colonización. Finalmente, estas colonias con su propia dinámica sociopolítica, ¿sí? Ya lo profundizaremos más en la unidad número 2, pero es importante señalar que debido a la diversidad de población que llegó desde Europa, ¿sí? Cada región o cada zona en Norteamérica, en la zona atlántica, va a seguir su propia idea, hablando principalmente de la zona de lo que hoy es Estados Unidos. Ya en lo que respecta a Canadá, también ya anticipábamos que va a tener una autoridad central y va a estar guiada por los designios del rey, ¿no? Entonces, en este sentido va la colonización. Bueno, aquí ya podemos ver gráficamente, para no estar hablando tanto al aire, ¿sí? A qué nos referimos cuando hablamos de Nueva Francia, de la costa atlántica, ¿sí? Bueno, vemos ahí en la zona celeste, en la zona azul, lo que sería los dominios de Francia o la zona de Francia. Entonces, si se dan cuenta, rodeaba a la región inglesa, ¿sí? O de origen inglés, y eso es lo que va a preocupar también un poco a Inglaterra durante cierto tiempo. Luego vamos a ver en un tono que es como rosa, más o menos, un rosa ahí pálido, los dominios y las colonias británicas o de origen británico, como únicamente se limitan a la costa, ¿sí? Luego vamos a ver también en morado las zonas que en algún momento fueron de Francia, pero después del Tratado de Utrecht en 1713 van a pasar parte del territorio o del dominio británico, ¿sí? Y finalmente en el tono naranja vamos a ver los dominios españoles. Obviamente está incompleto, ahí falta la región de California y todo lo demás, pero sí nos da una idea muy clara de lo que consistía la colonización. Muy bien. Viendo este mapa, ¿qué me podrían decir? ¿Qué podríamos destacar de esta imagen? Que Inglaterra claramente estaba en desventaja a la hora de estar en la colonización. Es decir, por más que Estados Unidos sea un país grande ahorita, en ese momento lo que era de Inglaterra era una mínima parte. Por eso, una vez que las colonias se independicen y sobre todo empiezan a adquirir territorios más y más tanto de Francia como de los indígenas y luego después de México, pues va a haber como que una especie de sentido de nacionalismo muy fuerte, porque básicamente iniciaron con apenas nada y lograron llegar hasta el otro extremo de la costa. Sí, que de alguna manera van a seguir la lógica europea, ¿no? De la expansión a otros territorios. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden destacar de este mapa? Que Francia tiene una conexión de norte a sur con el Golfo de México y con el Atlántico. Se pueden ser como dos puertos incluso. Así es. Sin embargo, ahí vamos a ver que es una cosa es una situación muy compleja para Francia, porque va a ser difícil transitar en los territorios ingleses. Es decir,
sus caminos o su vinculación va a ser interna, va a ser por la parte interna, ¿sí? Es decir, toda la franja azul, ya que por razones obvias, por el conflicto que tienen con Inglaterra, les va a ser difícil transitar por el Océano Atlántico. Entonces, sí es una cuestión bastante paradójica para Francia en su territorio. ¿Qué más? Algo también muy importante, maestro, además de la expansión territorial, política y comercial, a simple vista, por lo que vemos en el mapa, sería la expansión religiosa sobre el catolicismo, sobre todo arriba de Inglaterra. Así es, entonces ahí vemos cómo también se va a convertir en una situación bastante compleja en el sentido religioso. Gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa pueden destacar ahí? Dale tú, David. Bueno, no, pues que los territorios franceses que se ubican en la zona en la que actualmente está Estados Unidos rodean el río Mississippi. Uh-huh. Sí, y que también habíamos dicho que ese va a ser el corazón, digamos, de las relaciones comerciales en las colonias o en esa zona durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más? Sí, era justamente lo que quería comentar, que llegó ahí hasta Luisiana, Francia. Es por eso por el que luego se le conoce a la Nueva Orleans, como la ciudad más francesa de Estados Unidos. Se nota mucho en la arquitectura que hubo y predominó, y precisamente esa ciudad fue la que tuvo mucho auge por ser la que estaba tan cerca del océano y del río Mississippi. Exactamente, cosa que no ocurrió con las del norte, que mencionábamos ahorita ya con los puertos. Y de hecho, digo, ahí vamos a ver que el escudo de Nueva Orleans es la flor de lis, que es la de el mismo símbolo de Francia. Y digo, también lo del pollo cajún y estas recetas francesas también va a ser muy, muy, muy frecuente en esa zona de Nueva Orleans y de Luisiana y esa zona. Muy bien, ¿qué más? Ahí hay un punto que me llama mucho la atención en el mapa, pero vamos a ver si lo descifran. ¿No? Tal vez A ver, que, uh-huh. bueno, estoy viendo casi todos los nombres de las ciudades y todas comienzan con fort, así que no sé si sean fuertes o sea, fortalezas o fuertes o algo así. Sí, de hecho ahí vemos en la simbología, sí, los círculos son ciudades y las estrellitas o este símbolo que está ahí, ¿sí? Eso indica los fuertes. Si se fijan, únicamente hay fuertes en el territorio francés, pero no hay fuertes en el territorio inglés, ¿sí? Y eso nos habla de los constantes ataques de que van a ser objeto los franceses, primero por los ingleses, pero también por los indígenas que no quisieron aliarse con ellos. Entonces va a ser siempre va a ser una posición defensiva la que va a adoptar Francia en su territorio. Por eso es que vemos la expansión o la localización de tantos fuertes, ¿sí?, en esa región. Es lo que acá en Nueva España se conocía como los... ¿cómo le llamaban? Los presidios. Los presidios. Los fuertes van a tener una lógica similar como barreras o limitantes frente a amenazas. Y si se fijan, también tienen una lógica muy interesante. Están cerca de cuerpos de agua guiados también por el río Mississippi y cerca de fronteras como la zona británica, ¿no? El fuerte Duquesne, Frontenac, Chamblay, Richelieu, etcétera. Una vinculación muy fuerte con esa región. Muy bien, ¿algo más? Bueno, entonces, aunque territorialmente hablando, Nueva Francia va a ser
mayor o más grande que las colonias inglesas, pues sí estaban limitadas por pues el acceso al mar por una razón, por un lado, y por el otro por esta administración tan centralizada, ¿sí?, que no va a permitir el desarrollo de muchos espacios. Y si se fijan, son más las ciudades inglesas que las ciudades francesas. Y también aquí vamos a ver, por ejemplo, que incluso Francia empieza a colonizar antes que Inglaterra, pero vamos a ver que son intentos muy, muy tímidos y muy, muy tardados y muy al norte, ¿sí?, de la región. Bueno, entonces tenemos este mapa histórico que me parece que ilustra perfectamente las circunstancias de la colonización. Por otro lado, aunque ya más o menos conocemos lo que ocurría en Estados Unidos, ¿sí?, o en la zona que actualmente es Estados Unidos, vale la pena también conocer un poco de lo que es Canadá en la actualidad. De esa manera nos vamos a dar cuenta de cómo se distribuye en la actualidad, ¿sí? Entonces, si leemos el mapa de derecha a izquierda, bueno, ahí vamos a ver primero a Quebec, que se va a convertir como que en el punto de conflicto en lo que después sería Canadá, porque va a ser el centro principal de población y cultura francesa, ¿sí? Y si se van cada vez más al oeste, ¿sí?, hasta la Columbia Británica, se van a dar cuenta de la presencia de una población más vinculada a Inglaterra. Por ejemplo, en la Columbia Británica, ciudades como Prince George, por ejemplo, o Calgary, o Saskatoon, que bueno, esa va a tener una influencia más indígena. Pero el caso es que nos vamos a dar cuenta de que de alguna manera Quebec va a quedar encerrada entre la costa atlántica, ¿sí?, con territorios principalmente ingleses que van a ganar hacia 1713, y la expansión hacia el oeste, después de que los británicos ya hayan completado su dominio sobre Francia, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esto? Supongo que no es coincidencia que en la actualidad la mayoría de nativos esquimales, que hace poquito me enteré que está mal dicho, Yupati, algo así, que la mayoría de nativos de lo que el día de hoy es el territorio canadiense se encuentran al norte, que es justamente las ciudades en las que nadie quiere vivir por el frío. Sí, entonces igualmente la expansión británica hacia el oeste pues va a tener como consecuencia la expulsión o la movilización de estos grupos hacia el norte, ¿no? También Alaska también va a concentrar una gran población indígena, ¿sí?, si lo comparamos, digamos, con más al sur, en esta zona de las provincias de la Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Ontario, etcétera. Entonces, como podemos darnos cuenta, se trata también de un panorama a lo mejor menos complejo desde el punto de vista geográfico, ¿sí?, respecto a Estados Unidos, ¿sí?, pero sí política y socialmente va a ser mucho más difícil la organización de Canadá. De hecho, cuando hablemos de las migraciones contemporáneas, nos vamos a dar cuenta un poco de los problemas que han circundado a Canadá para poder consolidarse como un país, pues hasta cierto punto, no solo autónomo, sino también ligado, pues. Además, no hay que olvidar también que Canadá pertenece a la Mancomunidad Británica. Entonces va a ser muy difícil para Quebec, ¿sí?, que el gobierno superior sea británico, ¿sí?, aunque el primer ministro sea canadiense, pero Quebec siga manteniendo esta idea de separarse del país por tener una noción de nación francesa o de origen francés muy marcado, ¿sí? Y eso también va a ser una constante en la historia canadiense desde el siglo XIX, esta rivalidad entre Quebec y la influencia inglesa. Pues ¿Algo más? incluso has tenido Sí. hasta sus referéndums y tengo entendido, bueno, más bien, ahí es el único lugar en toda Canadá que es el francés, lo hablan todos. Sí, de hecho, pero hasta hace muy poco, creo que hasta 1970 u 80,
se declaró como oficial al francés como lengua del país. Hasta antes de ese momento la lengua oficial era el inglés, pero precisamente por esta movilización política de Quebec, con pretender separarse, pues entonces se reconstituye o se reconforma la Constitución y se reconoce como al inglés y al francés como lenguas oficiales del país. Entonces las dos van a tener ahí una representación. Además, a la larga, también Quebec va a tener ciertas, ¿cómo llamarlo? Ciertas ventajas, ¿sí? Que otras regiones no van a tener, y eso va a derivar en otros conflictos, porque, no sé, Ontario o Manitoba van a decir, ¿por qué Quebec sí y nosotros no? Por ejemplo, en la ayuda a grupos sociales, ¿sí? También ese es otro problema. Canadá va a desarrollar una serie de políticas para apoyar el desarrollo de grupos minoritarios y étnicos indígenas y de otros tipos, y los ciudadanos canadienses van a decir, oye, ¿por qué los ayudas a ellos y no a nosotros? Entonces va a ser un constante conflicto de equilibrio, ¿sí? Por la marcada división, cosa que en Estados Unidos no ocurre tanto, porque recordemos que es una confederación. Cada estado determina muchas de sus cuestiones internas, a diferencia de Canadá, que va a ser una nación federada como México, ¿sí? Entonces lo que decide el gobierno va a repercutir en todos, en mayor o menor medida. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Muy bien, entonces, como se dan cuenta, a ver, dice aquí un comentario. Viendo el mapa, los territorios están bien controlados, que no se atraviesan entre sí, como Francia y Gran Bretaña y la parte sur con España. Así es, están bien definidos. En parte también por eso Francia va a establecer estos fuertes para evitar la mayor cantidad de conflictos posibles en su región, ¿sí? Entonces, como nos podemos dar cuenta, la colonización va a seguir una lógica muy particular entre británicos y franceses, y que no se va a comparar mucho a la colonización española, por ejemplo. Entonces les va a tomar más tiempo, la expansión colonial les va a tomar más de un siglo establecerse de forma definitiva en el territorio, a diferencia de otras experiencias. Muy bien, antes de cerrar, ¿algún otro comentario u observación? Muy bien, entonces, ya vamos viendo cómo se integra socialmente y culturalmente la región norteamericana, insisto, a grandes rasgos, pero cuando lo vayamos completando con los otros temas, pues ya va a tener más sentido lo que vamos viendo, ¿sí? Muy bien, el siguiente tema que vamos a abordar es la herencia africana, que después se va a convertir en la cultura afroamericana, que va a tener mayor peso en los Estados Unidos que en Canadá, pero que también ahí va a tener algunos rastros. Muy bien, para ese caso les voy a pedir que revisen esta lectura. Permítanme un segundo. Bien, el texto que les voy a pedir que revisen para ver ya no la influencia colonial europea, sino el legado de la cultura africana en Estados Unidos, es este texto, que se llama El nacimiento del blues en los Estados Unidos. Este es un trabajo de investigación de un estudiante de maestría de Colombia, y el tema principal es la música, la herencia africana en la música, particularmente en el blues y en el jazz. Pero estas páginas que les voy a pedir que revisen, primero lo aborda desde un punto de vista histórico y contextual la herencia o el legado africano en Estados Unidos, y ahí yo les completaría
con lo que pasaba en Canadá, ¿sí? Porque obviamente esto solo se centra en Estados Unidos y yo completaría lo que falta de Canadá, porque digo, es mínimo y no hay una lectura que nos aborde al respecto. Entonces, para la siguiente clase, por favor, revisen este texto, ya está cargado en la sección de archivos, en el material de clase, para que vayamos viendo esta herencia o este reducto africano en los Estados Unidos. No sé si hay algo más pendiente que quieran mencionar. Bien, entonces, ya revisamos la cuestión indígena, la colonización europea, vamos a revisar a los grupos africanos y nos vemos mañana en la clase. No, hoy es viernes, ¿verdad? Entonces nos vemos el lunes, el próximo lunes con la clase de Historia de África. Bueno, por lo pronto, pasen un buen fin de semana, abríguense bien y dejen por favor registrada su asistencia en el chat. Nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, Nos profe, vemos. buen día.